Hola, ¿qué tal? Si en el tema primero hicimos una introducción sobre lo que era la contabilidad y su finalidad, cómo estaba regulada en España y la importancia que tiene en la sociedad actual, y en el tema segundo explicamos un poco lo que era la metodología contable, la metodología de los asientos, el debe, el haber, abonar, acreditar, etcétera. Ahora en este tercer tema vamos a abordar el cálculo del resultado en una empresa, en un negocio, y por qué es importante la contabilidad y los criterios contables, ¿no? En este sentido vamos a hablar de la diferencia que hay entre el resultado total de un negocio y el resultado periódico, entender por qué existen las normas contables, los principios contables y demás. Y también hablaremos un poco de la naturaleza del IVA, del funcionamiento del IVA y del reflejo contable del IVA. Tiempo indefinido. Eso plantea algunas dificultades porque, como ya hemos dicho antes, en cualquier tipo de negocio que esté concluido, por ejemplo el que hemos anunciado antes, pues metíamos 100 euros en el negocio, creábamos la empresa, había una serie de operaciones, fruto de esas operaciones obteníamos un patrimonio de 120, pues hemos ganado 20 euros. Eso opera así en todo negocio que esté terminado. Pero en cambio, los negocios que están no terminados, que son la gran mayoría, no funciona así. El gerente del Corte Inglés no puede esperar a que se liquide el Corte Inglés para saber cuánto ha ganado, sino que lo que tiene que hacer, lógicamente, es calcular un resultado por periodos de tiempo. Esos periodos de tiempo, que normalmente se llaman ejercicios contables, la tradición en todos los países es que se periodifica el resultado de manera anual. Cada año intentamos saber cuánto ha ganado la empresa durante ese año. Eso es así porque no se puede esperar a la liquidación del negocio para pagar impuestos, para saber cómo ha ido el negocio y demás, y por tanto, pues lo que hacemos, como ya hemos comentado, es calcular el beneficio durante un año. Esto plantea algunas dificultades, puesto que cuando un negocio no está acabado, lo que tenemos es que hay una parte del negocio que todavía no se ha materializado en dinero. En el caso de los palos selfies que vimos en el ejercicio anterior, si nosotros habíamos comprado, imaginen, 100 palos selfies y solo hemos vendido 80, nos quedan 20 por vender. Esos 20 que quedan por vender, ¿cómo lo valoramos? En función de cómo los valoramos, tendremos un resultado o tendremos otro resultado distinto, ¿no? Y eso dependerá, pues, si partimos de la base que los vamos a poder vender a un precio superior, inferior, o a lo mejor ya no se ponen de moda y ya no valen absolutamente nada. En función de eso, lo que se plantean en la contabilidad, pues son una serie de principios contables, principio de empresa en funcionamiento, de devengo, de prudencia, y una serie de criterios y normas de valoración de las operaciones, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. El principio de contable de empresa en funcionamiento, lo que parte de la base es que la empresa va a continuar de manera indefinida y, por tanto, eh, cuando nosotros valoramos la inversión residual en el negocio, lo que queda por liquidar, no lo vamos a hacer con criterios de liquidación, sino con criterios de permanencia. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que tú tienes pues un inmueble en el que desarrollas la actividad porque eres una fábrica, y en ese mismo sitio, en ese mismo lugar, bueno, pues colocan un complejo residencial o te colocan una estación de tren que revaloriza el bien. Pues evidentemente ese bien ahora va a valer más, pero valdría más y tú obtendrías un resultado si vendieras la fábrica, pero como lo que pretendes es continuar con la fábrica, pues evidentemente para ti, aunque valga más, tú no obtienes un resultado superior, y eso significa que tú no deberías valorar más el inmueble porque tú en principio quieres continuar ahí. A grandes rasgos eso haría referencia al principio de empresa en funcionamiento. Hay otro principio contable muy, muy importante, que es el principio de devengo. Este principio lo que viene a decir es que las imputaciones de gastos-ingresos, es decir, el reconocimiento de un gasto, de un ingreso, hay que atender siempre a la corriente real de bienes y servicios, es decir, cuándo he comprado o cuándo he vendido, con independencia de que se haya producido efectivamente el cobro o el pago de esa operación.
Cuando nosotros queremos saber si una empresa ha ganado o ha perdido dinero durante un año, lo que comparamos no son los cobros y los pagos, sino que lo que comparamos son los ingresos y los gastos, los palos selfies que hemos vendido comparado con los que hemos gastado, hemos comprado para poder vender esos palos selfies. Si no, se daría como aparece en esta transparencia, pues que la diferencia es muy grande de reconocer el devengo contable entre ingresos y gastos en esta operación que nos viene en el ejemplo. Pues si ingresos 80.000, gastos 25.000, tenemos un resultado de 55.000. Pero si los ingresos no los cobramos hasta el año siguiente y los pagos los hemos hecho al contado, se daría la paradoja que en el primer año tendríamos unas pérdidas de 25.000 y el segundo año tendríamos unas ganancias de 80.000. No, no es así. Realmente la contabilidad nos dice que tenemos que comparar siempre los ingresos y los gastos atendiendo a la corriente real, cuándo se ha producido el gasto y cuándo se ha producido el ingreso. Un tercer principio contable muy importante es el principio de prudencia, que viene a decir que los contables debemos de ser prudentes a la hora de estimar las valoraciones de las cosas. Eso se traduce en que los ingresos y las ganancias que vamos a obtener solo las registramos cuando efectivamente se han obtenido, mientras que en el caso de los gastos no solo hay que reconocer los que efectivamente se han producido, sino cuando tenemos un riesgo efectivo, pues también lo tendríamos que contabilizar. Los ejemplos que te vienen ahí pues son bastante claros. Si yo tengo apalabrado pero no firmado todavía un contrato de venta, no lo debería reflejar como ingreso porque todavía no se ha producido la transacción, mientras que si, por ejemplo, en mi restaurante se ha producido en el mes de diciembre una intoxicación por salmonelosis y es evidente que me van a condenar a pagar una serie de indemnizaciones, aunque todavía no se haya producido la sentencia, si yo tengo claro que eso se va a producir, tengo un riesgo que tendré que contabilizar como gasto, aunque no se haya producido. Los ingresos cuando se realizan, los gastos tan pronto sean conocidos y cuando haya una estimación fiable. Ese es el principio de prudencia. También a la hora de calcular el resultado, pues tenemos que tener en cuenta los criterios de registro, como hemos comentado, los ingresos hay que contabilizarlos en el momento de la entrega, los ingresos y gastos, en el momento de la entrega de los bienes. Las compraventas se perfeccionan con la entrega de los bienes. Y el criterio de valoración, cómo se valoran los ingresos y gastos, pues se valoran siempre por el valor razonable de la contraprestación recibida. Es decir, si yo he vendido una determinada mercancía y el precio son 120 euros que voy a cobrar porque me van a pagar 120 euros, como la contraprestación que vamos a recibir va a ser de 120 euros, esa operación se contabiliza por 120 euros, por el importe de la contraprestación recibida. En relación con los ingresos, hay que decir que en el Plan General de Contabilidad están reflejados en el grupo 7 todos los ingresos que afectan a la cuenta de resultados y también hay unos ingresos especiales que van al grupo 9, pero de estos no vamos a hablar a fondo en este tema. Cuanto a los ingresos, los tipos de ingresos son los que te aparecen en la pantalla, son los que aparecen en el Plan General de Contabilidad. Estas categorías, las ventas, ya sea de mercancías o prestaciones de servicios, la variación de existencias, que aprenderemos para calcular el consumo de las mercaderías, aprenderemos cuál es el juego que se hace, y luego existen otros ingresos por arrendamientos, ingresos financieros, ingresos recibidos de subvenciones, ingresos recibidos excepcionales porque nos ha tocado la lotería, porque hemos vendido un bien que teníamos una máquina y hemos obtenido un determinado beneficio. Esas son las principales categorías de ingresos que puede tener una empresa, ¿no? Aquí te ponen algunos ejemplos. Una agencia de publicidad que vende por importe de 50.000 euros más IVA y que va a cobrar la mitad a final de diciembre y el resto a principios de enero, ¿no?
dice que la agencia empieza a trabajar y que el 15 de noviembre se presentan y aceptan las primeras pruebas y el 30 de noviembre se presenta el trabajo final. Entonces, este ejemplo, ¿qué tenemos que contabilizar? Pues tenemos que atender a cuándo se ha producido la venta y cuándo se produce el pago. ¿Cómo vamos a hacer el asiento? Fijaros, el 30 de noviembre, que es cuando efectivamente se han entregado los servicios, nosotros sabemos que hemos vendido, hemos prestado un servicio, nos ha salido un servicio que entregamos por importe de 50.000 euros. Eso es un ingreso por prestación de servicios, como es una salida, porque estamos prestando ese servicio, va en el haber, como van todos los ingresos, por 50.000 euros. Nuestros clientes nos tendrían que pagar 50.000 más el IVA, por tanto 58.000. No nos lo pagan todavía. Pues si no nos lo pagan todavía, nos deben 58.000 euros en una cuenta de clientes, que es un activo corriente, 58.000 euros en el debe. ¿Y el IVA qué es? El IVA yo lo voy a cobrar, pero a su vez yo se lo debo a Hacienda. Por tanto, yo voy a tener una deuda con Hacienda, voy a tener un pasivo corriente con Hacienda que se llama Hacienda Pública IVA repercutido. Ese es el asiento que les aparece ahí en la pantalla. El 31 de diciembre, cuando yo cobre la mitad de la factura de los 58.000 son 29.000, cuando yo los cobre, me entrará en tesorería 29.000 euros. ¿Y qué me saldrá? Pues que me quedaré sin el saldo con el cliente. El cliente en la cuenta aparecía que me debía 58.000, ahora me paga 29.000, pues significa que va a minorarse ese activo en 29.000. Y ese sería el asiento. Desde la tesorería, efectivo o bancos, sería el debe y en el haber y llevaríamos a clientes. Al año siguiente, cuando me paguen la otra mitad, pues el asiento sería exactamente. En el caso de una venta de una determinada mercancía, que hemos vendido 200 kilos de chuches a 25 euros el kilo, tendríamos una venta de 5.000, sobre la cual efectuamos un descuento pues, por volumen, porque es un cliente conocido del 10%, lo cual significa que en la práctica hemos realizado una venta por 4.500, que es lo que vamos a reflejar. Hemos realizado una venta por 4.500 más el IVA del 16%, que sería 720 euros. Y no lo vamos a cobrar al contado. ¿Cómo se haría el asiento? Fijaros, nosotros lo que hacemos es que estamos vendiendo, estamos entregando una mercancía, eso es un ingreso, nos sale la mercancía, lo cual para nosotros es un ingreso, sería una cuenta de venta de mercaderías, por importe de 4.500, que es lo que realmente estamos vendiendo. 5.000 menos 500, 4.500. Por otra parte, el cliente nos va a deber el 16%, 4.500 más el 16%, nos va a deber 5.220, que es una deuda que tiene nuestro cliente con nosotros. Tenemos un activo corriente frente a él, va en el debe. Y la parte del IVA exactamente igual que antes, pues es un dinero que nosotros le vamos a deber a Hacienda, en este caso por 720. Bueno, en el caso de los, es un ejemplo de ingresos, en el caso de los gastos, pues de nuevo tenemos también que hay dos tipos de gastos, los gastos que van a la cuenta de resultados y los gastos que van a patrimonio neto, que no los estudiaremos en este curso. En el caso de los gastos, nosotros tendremos estas categorías en el plan general de contabilidad, todo lo que son compras, la variación de existencias para calcular el consumo, luego lo que son adquisiciones de servicios, el subgrupo 62, el pago de impuestos, la contratación de personal, otros gastos que puedan existir, los gastos financieros, los gastos por operaciones extraordinarias, una reparación grande que hemos tenido, una venta con pérdidas, y luego los gastos que tienen que ver con el desgaste de los bienes de inmovilizado, por ejemplo, cuando el taxista que se le desgasta el taxi, o nosotros que se nos desgasta el ordenador con el que trabajamos, y luego los deterioros que podemos tener pues porque se pasa de moda una determinada mercancía y ahora vale menos dinero, porque un cliente se va a declarar en suspensión de pagos, etcétera, que son las pérdidas por deterioro. En este caso,
por tanto, pues en los gastos, como veis, pues son todas estas categorías que aparecen aquí. Os ponen aquí un ejemplo. Rafael es el director de una empresa de software, recibe la factura de móvil de la empresa correspondiente al mes de septiembre por importe de 174 euros, IVA incluido. Cuando nos dan una factura con IVA incluido, para saber el importe sin IVA, siempre hay que dividir entre 1, IVA. Por tanto, 174 dividido entre 1,16 me daría el importe sin IVA, que son 150, ¿no? Y que en principio lo debemos y que luego lo pagaremos. Si vais el asiento, cuando yo tengo que pagar el gasto del móvil, pues tendría un gasto de explotación que iría como gasto, el grupo 6, me ha entrado ese gasto de móvil por 150, voy a deberle al proveedor las 150 más el IVA, voy a deberle 174, tengo una deuda, las deudas nacen por la derecha siempre, es un pasivo corriente, nace por la derecha, 174, y en cambio aquí el IVA, cuando yo compro, lo que hago es soportar un IVA que me lo debe Hacienda. Cuando compramos, soportamos IVA. Cuando vendemos, repercutimos IVA. Cuando compramos, soportamos IVA y Hacienda me debe ese dinero como empresa. Y por tanto, tendría un activo circulante por importe de 24. El asiento contable es por eso de esa forma. Cuando yo pago la factura, ¿qué es lo que ocurre? El siguiente asiento, el que aparece después, el 21 de octubre, pues cuando yo pago, se anula la deuda nació por la derecha, las deudas se extinguen por la izquierda, por tanto, daría de baja la deuda proveedores por 174 para que quede la cuenta cero y lo que me sale es dinero de bancos por importe de 174 euros. En el caso de una nómina que os aparece aquí, la nómina de Rafael por importe de 2.000 euros, ese es su sueldo. Además, las empresas tienen que pagar la cuota de la seguridad social, que en este caso sería un 25%, 500 euros, y a Rafael le pagan los 2.000 euros menos su seguridad social, la que tiene que pagar él, que es de 40 euros, y menos la retención del IRPF, que será una retención que irá a Hacienda. La parte líquida que cobra Rafael, que son esos 2.000 menos los 400 y menos los 40, se le va a pagar al trabajador unos días después. ¿Cómo se hace el asiento contable? Aquí ves la diferencia. Los gastos que va a tener la empresa son, por una parte, la nómina del trabajador, 2.000, que se divide en 1.560, 400 y 40, y por otra parte la seguridad social. El asiento contable reconocemos la nómina por importe de 2.000 euros, es un gasto que le entra a la empresa, por esos sueldos y salarios como gasto, y la empresa va a tener tres tipos de deudas. Una deuda con la seguridad social por 40 de la seguridad social del trabajador, una deuda con Hacienda por las retenciones de 400 y una deuda con el trabajador por 1.560. Adicionalmente, ese mismo día que reconoce la nómina, la empresa va a reconocer su gasto, el gasto de la empresa de seguridad social por importe de 500, aquí aparece el 25%, aunque la seguridad social que carga una empresa en España ahora mismo es del 30 más o menos, y por ciento, y la contrapartida de esos 500 euros son una deuda que se tiene con la seguridad social por importe de 500 euros. Por eso aparece organismo seguridad social acreedores como un pasivo corriente, PC, pasivo corriente, por importe de 500 euros. Cuando se paga la nómina al trabajador, ¿qué es lo que ocurre? Que sale dinero, bancos, salida 1.560, ¿y qué es lo que entra? Pues el pasivo corriente que habíamos creado en la derecha de 1.560, pues se cancela poniéndolo en la izquierda. Es así de sencillo. Cualquier otro tipo de operación, como una compra de existencias, pues si la empresa Juguetes compra para su su campaña de Navidad juguetes por 1.000 juguetes a 10 euros, total 10.000 euros, más el IVA de 1.600, y paga la mitad al contado y el resto quedaría pendiente de pago, el asiento contable sería el que os aparece ahí. La compra es por 10.000 euros. La compra es por 10.000 euros. Adicionalmente va a haber que pagar el IVA, que son 1.600, pero ese IVA que vamos a pagar nos lo debe Hacienda, como empresa nos lo debe Hacienda por 1.600 y por tanto reflejamos un activo circulante porque Hacienda nos debe ese dinero. ¿Cómo pagamos esos 11.600? Pues la mitad lo pagamos al contado por bancos, por eso nos sale bancos, y la otra mitad nos nace un pasivo circulante que es proveedores por importe de 5.800. Eso sería lo relativo a los gastos y así ya pues tenemos una idea
de cómo funciona todo esto.